donde nos estará acompañando Gustavo Gómez, el director de sostenibilidad de Green Coffee Company, donde nos va a hablar un poquito sobre los paquetes en sostenibilidad, estándares internacionales. Bienvenido. Bueno, muy bien. Voy a tratar de ser breve teniendo claro que es espacio de almuerzo. Entonces, bienvenidos. Gracias al equipo de la compañía que nos acompaña. Por acá hay una de nuestras proveedoras, doña Silvia, y su hija, bienvenidos. Entonces, listo, de una. Gracias. Les voy a contar un poco sobre, más allá de la estrategia de sostenibilidad de Green Coffee Company, algo sobre lo que creo que los que están a este lado ya me han escuchado la historia un par de veces, y es que mucha gente habla de sostenibilidad, pero realmente la aplicación de esto no necesariamente responde a cómo llegamos al mercado o cómo publicamos la foto del voluntariado. Yo creo que eso está más allá. Y aquí nos enfocamos en 4 cosas. ¿Qué es GCC? Creo que algunos de aquí conocen lo que es la compañía. 2, ¿por qué se habla de sostenibilidad en agricultura? Y Albert y Andrés lo hablaban muy claro hace un rato, y es que el efecto climático está afectando los cultivos permanentes. Tercer punto, ¿cómo se vincula la sostenibilidad al café? Cuarto, estándares de sostenibilidad y cómo esto está empezando a tener un efecto en el mercado. Seguramente hay unos diferenciales de origen que no corresponden directamente a la naturaleza del negocio en sostenibilidad, pero que están relacionados con cuán trazable es el café, o si realmente lo que está ocurriendo en el mercado es que tenemos un montón de mezclas físicas, y un poco cuáles son las inquietudes. Entonces, ¿qué es Green Coffee Company? Green Coffee Company es el productor de café más grande del país. Hoy por hoy es una empresa que tiene 4.000 hectáreas prediales, más de 2.000 hectáreas productivas, 45 fincas, más de 1.300 proveedores de café, como doña Silvia, pequeños, medianos y grandes productores que nos venden cereza. Somos una empresa que es joven, una empresa que tiene alrededor de 6 años y está distribuida en, no me deja ver el señalador acá, pero esto es el suroeste de Antioquia. Entonces, Medellín está por acá, y acá tenemos algunas fincas en Fredonia y Santa Bárbara, Salgar, Ciudad Bolívar y Betania, que está por acá en una esquina. Entonces, ¿qué tenemos distribuido en Antioquia? Tenemos alrededor de 1.300 productores, 45 fincas y 3 plantas de procesamiento, 2 de beneficio húmedo y una trilladora. ¿Cómo se apalanca esto en el territorio y cómo adquiere valor? Entonces, fundamentalmente tenemos más de 9 millones de árboles de café. Ya se imaginan el reto de gestionar varios millones de árboles de café en territorio con agricultura de precisión. Alrededor de 500 empleados directos. Estas son cifras que pueden fluctuar de acuerdo con la época de cosecha. Estamos en el suroeste de Antioquia, donde la cosecha es de segundo semestre. Y somos una empresa SOMAC. ¿Qué implica esto? Es una empresa que tiene beneficios tributarios por acuerdos de paz de gobiernos santos. Entonces, nosotros, por estar ubicados en Salgar, que es un municipio SOMAC, que está en medio de zonas PEDET, planes de desarrollo con enfoque territorial, pues tenemos unos beneficios económicos como empresa. Tenemos alrededor de 1.000 hectáreas de bosque y estamos impactando alrededor de 15 a 20 municipios en el suroeste de Antioquia. Ojo, el impacto no solo es donde está la operación de forma directa, sino donde están ubicados los caficultores en la cadena de suministro. ¿Por qué sale el logo de Juan Valdez y la Federación? Más adelante les cuento, pero somos socios estratégicos de distribución en supermercado y en el componente virtual en Estados Unidos y Canadá. Básicamente, ese café que se distribuye bajo la marca Juan Valdez es café de Green Coffee Company bajo los estándares de la Federación. ¿Por qué se habla de trazabilidad en GCC? Y básicamente aquí lo que ocurre es que tenemos todo el proceso vertical: cadena de suministro, producción, vivero, despulpado, cosecha, secado, todo el proceso de fermentación, el componente de calidad, trilla, exportación, tostado e incluso distribución. Entonces, Albert lo mencionaba hace un rato, el componente de UDR es fundamental. ¿Por qué? Porque es demostrarle al mercado esto que les estoy mostrando en pantalla, que es muy difícil para muchos productores. Tal vez para un productor grande como nosotros es vender el café propio, o incluso los cafés de terceros, donde nos entregan la información de producción, lote, personal y todo el componente de debida diligencia en 2 frentes: cero deforestación y derechos humanos.
¿Cómo se distribuye esto en el globo? Entonces 85% va a Estados Unidos y el excedente se distribuye entre Asia y Europa. Algunas de estas imágenes las encuentran en nuestro informe de sostenibilidad que está alojado en la página web, tanto en español como en inglés, www.greencoffeecompany.com. Estos son los tipos de productos que nosotros estamos distribuyendo hoy. Cafés de 3 tipos de tostión que están en codificación de supermercados y hoy estamos en Walmart y la página web directa de Juan Valdez. Entonces, un poco de cómo funciona, digamos, esa creación de valor de sostenibilidad a partir de la agricultura, y es que tradicionalmente las empresas en América funcionan bajo el escenario de certificación y es el equipo de sostenibilidad se encarga de certificar el producto para que cueste más, pero necesariamente no es el orden. Y entonces aquí tenemos la teoría de río continuo donde hablamos de creación de valor y es cómo involucramos los componentes de eficiencia de la producción, la eficiencia en la operación, involucramos el componente de control de riesgos, eficiencias, mercadeo, involucramiento en un solo escenario y es producir más, mejor y con una eficiencia de recursos. Entonces, si nosotros buscamos cumplir legalmente en el escenario colombiano, los esquemas de regulación son fuertes en temas ambientales, retener el cliente con una estrategia no solo que sea bonita, sino que permita transferir valor. 3, tener una estabilidad operacional que permita que una planta de beneficio no se quede sin agua o que no se quede sin energía o que perfectamente mantenga la calidad del café con un suministro de energía estable. Listo. Estas imágenes que creo que estamos aburridas de verlas, pero el vínculo que tiene el sector agro en el país, en el cierre de brechas de los objetivos de desarrollo sostenible, es fuerte. Principalmente la caficultura en Colombia, estamos hablando de 800.000 hectáreas, más o menos medio millón de productores, están obligados a cerrar brechas en pobreza. Y entonces, ¿cómo esos productores que están entre 0 y 1 hectárea son caficultura de subsistencia? Y si el café llega a abarcar esos escenarios de minifundio, de latifundio, pues realmente le estamos cambiando la vida a muchos productores. ¿Cómo se moviliza esta estrategia y cómo se logró en Green Coffee Company? Acá, desde el director de innovación hasta la directora de gente y cultura y los coordinadores de equipos han garantizado que esto se haya podido lograr y es básicamente implementar un modelo de asistencia técnica y extensión rural interno donde desde la junta directiva hasta la señora que nos acompaña en el proceso operacional en la planta de beneficio, entiende que tenemos que cumplir. Básicamente eso es. Y hay unos escenarios. Tenemos una imagen acá de una volqueta con café cereza, que es la que están viendo aquí, en la planta de beneficio de La Esmeralda, y es cómo creamos esas políticas de abastecimiento desde la colaboración con todas las partes interesadas, externas, internas, caficultores, empleados, proveedores de bienes y proveedores de servicios. ¿Cómo podemos nosotros realmente crear valor? Hay 3 escenarios. Para nadie es un secreto que la caficultura depende del clima, pero también depende del microclima. Entonces, si nosotros esperamos producir mejor, pero no tenemos disponibilidad de agua, o no hay disponibilidad de polinizadores, o no hay disponibilidad de brechas, es muy difícil que podamos abarcar un incremento de productividad. 2, los escenarios de alianzas multiactor, como el escenario gremial, la Federación de Cafeteros, y las personas o los medios de vida. En este momento estamos entrando en cosecha. ¿Cuántas personas necesitamos? 3.000 personas para cosecha. Si no se vincula ese actor externo, sencillamente no podemos recolectar el café. ¿Cómo funciona ese abastecimiento responsable? 2 cosas claras. Nosotros no compramos pergamino, compramos cereza. 3, precios diferenciados y un modelo que es 10% más rentable en comparación con el modelo de pergamino. El caficultor ya no le destina tiempo al proceso de transformación. Tenemos 5 puntos distribuidos en varios lugares del suroeste. Estamos en Ciudad Bolívar, estamos en Salgar, estamos en Betania y estamos en Andes. Recientemente hicimos una concentración en 2 puntos específicos: Salgar, Ciudad Bolívar y Betania, 3 lugares. Dime. Ok. ¿Quiénes conocen de aquí la Cooperativa de los Andes? La Cooperativa de los Andes va a retornar adquisición de bienes
específicamente en la Trilladora La Pradera y en Farallones y en la Chaparral. Nosotros teníamos rentados esos espacios físicos, lo que hicimos fue regresárselos a la cooperativa, por eso estamos contrayendo el punto de Cereza solo a esas 3 ubicaciones que son propias de la compañía. Listo. ¿Cómo están distribuidos esos proveedores? La masa se vincula directamente a los pequeños, y esos pequeños que hablamos de 0 y 1 hectáreas, medianos entre 1 y 4 hectáreas y grandes más de 4 hectáreas. ¿Cómo se ha dado ese crecimiento en 3 años? Pasamos de 200 en el 2022 a 600 en el 2023, a 1300 en el 2024 y a esta fecha de 2025 ya estamos por 1500. Tenemos un modelo de asistencia técnica de extensión rural, que aquí hay parte del equipo coordinador, y es cómo llegamos a esos productores no solo con esquemas de capacitación, sino con acompañamiento. Y entonces hay un modelo de formalización, hay un modelo de capacitación para proveedores de bienes y servicios, y buscamos transferir servicios financieros al productor, no necesariamente de manera directa de GCC, sino a través de aliados. Entonces, ¿cómo logra esto apalancarse con ese tejido social y al final tener una compañía de 500 empleados en el suroeste? Es decir, el empleador más grande del suroeste. Pues estamos distribuidos en varios municipios y tenemos presencia en Estados Unidos con parte de la fuerza laboral. ¿Qué logros destacados tenemos allí? Pues tenemos generación de más de 300 nuevos empleos, alrededor del 25% de la planta es femenina, gran parte de nuestra fuerza laboral es local, más del 90% de nuestra fuerza laboral es del suroeste, es decir, estamos contribuyendo al desarrollo local del territorio, y buscamos apalancarnos con escenarios de cumplimiento, no solo desde el componente legal nacional, sino desde las certificaciones como Rainforest y Fairtrade, que ya les cuento más adelante. Tenemos un esquema de 6 comités donde se vinculan todas las observaciones de ese escenario en diferentes ámbitos. ¿Cómo se ha venido distribuyendo esa participación en empleo? Y es que, si ven la gráfica, en el 2018 arrancaron con 2 personas, después en el 2019 empezaron con 6 y empezó esa masa exponencial de crecimiento dada la necesidad de la operación. También buscamos vincular esos escenarios de empleo y transferirlo valor a identificar cuáles son esos asuntos materiales. Entonces, a través de la identificación con consultores expertos es dónde está lo más importante de la compañía, y llegamos a esto. Ese gráfico que ustedes están viendo ahí, que son las prioridades de la organización, como en toda empresa, tiene un enfoque de capital y es la rentabilidad. Después, hablar del componente de gestión, gente y cultura, regeneración y entorno por ser una empresa de agro, y todo el componente de abastecimiento, transparencia, excelencia operacional, y hay unos escenarios de eficiencia no solo energética, sino en la labor con modelos de excelencia, en el uso de agua, en el uso de fertilizantes, en la reducción de la huella de carbono, que nos permite hoy ser una de las empresas, no decimos que es la única, pero una de las empresas con el mayor enfoque de sostenibilidad del país. ¿Cómo se vinculan esas metas? Y no voy a entrar en mucho detalle, pero ¿hacia dónde quiere llegar la empresa? ¿Quiere llegar a una IPO? ¿Quiere llegar a la bolsa? ¿Quiere tocar la campana? Pero trasegar ese rumbo a tocar la campana lleva retos, supone necesidades y sobre todo un capital que es importante. Green Coffee Company hoy ha invertido en el suroeste más de $100 millones, y para poder emplear otras 500 personas seguramente va a necesitar otros 50. Y acabamos de recibir la declaración de zona franca unimpresarial en El Botón, primer zona franca asociada a café en el suroeste. ¿Qué viene? Es un proyecto que va a tener procesamiento húmedo, procesamiento seco, mejor conocido como trilladora, destilación, e incluso estamos evaluando opciones de generación de energía y biogás para transferir valor al origen. Ahora, el asunto material del escenario, tomando como base la apertura de Andrés y de Albert, y es como esos esquemas de certificación y esa denominación de origen, que puede estar en más 10, en Rainforest puede estar en más 5 y en Fairtrade puede estar en más 20, pero en IUDR no sabemos. No sabemos cómo el mercado va a cambiar con el efecto de trazabilidad. Y hoy nosotros tenemos la denominación de origen de la federación como Café de Colombia, estamos certificados Rainforest Alliance, tenemos toda la operación certificada,
todas las fincas, todas las plantas de procesamiento y tenemos la cadena de suministro e incluso algunos de nuestros proveedores, de nuevo como doña Silvia que está acá, están certificados y les hemos comprado cereza certificada para garantizar ese valor al origen. El año pasado recibimos la certificación Fairtrade y BASC, donde pudimos garantizar procesos operacionales y sobre todo garantizar que hay un esquema robusto de sistemas integrados de gestión que le transfieran valor al cliente. Adicionalmente a eso tenemos unas acreditaciones de supermercado o de retail o de RTD como Raíz, que es la certificación de McDonald's. Tenemos Café Practices de Starbucks. Construimos el protocolo de vía de diligencia en cero deforestación y derechos humanos con WWF, OECD y la FAO, que fue un proyecto que hicimos el año pasado. Tenemos la acreditación EUDR apalancada en Rainforest y es tener toda la trazabilidad en la cadena, más todo el escenario de Carbon Positive, donde hoy podemos demostrar, y ya les voy a mostrar los datos, cómo una compañía con 1000 hectáreas de café, con 1000 hectáreas de bosque, más 2000 de café, puede garantizar que su producción no genera un componente de adicionalidad en emisiones, sino por el contrario, está captando más de lo que está produciendo. Listo. Estas certificaciones no solo buscan tener un sello bonito en el café o ver un tablero lleno de logos, es la responsabilidad que eso implica. Y desafortunadamente, algunas empresas, incluso en el escenario nacional e internacional, han perdido las acreditaciones por falta de transparencia. En nuestro caso buscamos que todas estas certificaciones se apalanquen en un solo escenario. También tenemos unas políticas que nos respaldan, sobre todo en el componente de derechos humanos, en igualdad, en relacionamiento con las partes de interés, pero la principal de todas, buscar que ese código tenga una conducta empresarial lineal. Ese componente de regeneración, y es que somos un proyecto de agricultura regenerativa, no se puede confundir conceptualmente la agricultura regenerativa con la agricultura orgánica porque a escala eso es imposible. Si hay un escenario fitosanitario, una empresa de capital no va a primar, no aplicar un producto de síntesis química por encima de varios millones de dólares. Entonces básicamente implementar productos biológicos y químicos permitidos donde nosotros podamos restaurar condiciones naturales de forma ecológica. Y esto es control mecánico de arbences, reducción de inputs químicos, laboreo manual y no mecanizado y sobre todo usar un poco esa condición natural de los ecosistemas para la producción. El escenario de carbono positivo donde nosotros logramos ese balance neto de emisiones es a través del sombrío y de las eficiencias operacionales, como por ejemplo tener 30 camiones flota de Euro 5 más toda la operación volcada a reducción de impactos, donde logramos una fijación de 8.000 toneladas de CO2 equivalente y una producción de más o menos 2.000. Cuando restamos estas cuentas nos quedan 6.000 toneladas de CO2 equivalente. El componente de bosques adicional no se cuenta y son 165.000 toneladas de CO2 equivalente. Es más o menos lo que puede producir McDonald's en un par de días. Ahora, los diferentes alcances, que no es el propósito del espacio, pero sí contarles que en los diferentes alcances de las emisiones directas hicimos el conteo con una firma específica para lograr incidir de la cuna a la puerta. Falta terminar el análisis completo del ciclo de vida, que es la producción incluso de los bienes y servicios hasta el producto tostado en bolsa. Muy bien. También tenemos un componente de generación de energía eléctrica que hoy está más o menos en un 17% de autoabastecimiento, 17% en escenario intermedio. En pico de cosecha estos números varían un poco por las necesidades de cosecha. También somos un proyecto que busca maximizar el valor de cada cereza a través de valoración económica de subproductos, prevenir y mitigar impactos y sobre todo cooperar a través de la ciencia. Y aquí tenemos el equipo de innovación y desarrollo que nos acompaña. Para no aburrirlos más, ¿cómo se garantiza el aprovechamiento de material y energía en un esquema de economía circular? Y es cerrar los ciclos a través de, por ejemplo, aguas mieles, que quienes son de acá de Antioquia lo conocen muy bien, y poder transferir eso a otros escenarios de compostaje, fertirriego o simplemente bioherbicidas donde dejemos de impactar las fuentes hídricas y transformemos eso que estamos desechando en dinero.
Desafortunadamente muchos caficultores, o por no decir la mayoría, han desperdiciado históricamente la biomasa residual que hoy puede ser valorizada en biochar, en energía, en gas, en efluentes y en otro sinnúmero de subproductos. Hoy normalmente se reutiliza el cisco. ¿Para qué? Para las calderas de los escenarios de secado. Y bueno, 4 conclusiones muy rápidas. Primero, la implementación estratégica de la sostenibilidad requiere una visión de territorio. Concebir empresas en Suiza con una producción primaria en Colombia va a ser muy difícil que eso aterrice. 2. Tercerizar la implementación de la sostenibilidad en gestión ambiental, en gestión social, en gestión de las certificaciones, sistemas de gestión integral, en carbono, no es viable, y los estándares de certificación son el medio, no son el fin. Y esto es una pequeña reflexión, porque creo que hay 400 eventos de sostenibilidad diarios en todo el país y todos hablan de lo mismo. Y nadie está agregando valor a lo que está pasando en el territorio. Y la última, pero no menos importante, es cómo la sostenibilidad no es un aglutinador de la estrategia, sino realmente es la estrategia corporativa. Si queremos tener un diferencial de origen como país, como productores, necesitamos llegar con una historia que no solo sea bonita, sino que sea trazable. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Cómo se traduce todo esto en precio? Muy bien. En términos generales, nosotros podemos tener un sobreprecio que puede estar en el rango de los 5 centavos de dólar por libra hasta los 20-25. Hay clientes en mercados sofisticados como el asiático que hoy nos pueden pedir café en Rainforest Alliance, Fairtrade y UDR con un diferencial que se puede mover en un margen de porcentaje, tal vez un 10%, un 15%. Y eso se puede centrar en el margen de rentabilidad de una compañía que está creciendo. De tal forma que si nosotros hablamos de unas ventas de 20 millones de dólares, no les voy a decir el dato, pero calculemos cuánto puede ser en beneficios por esquemas de certificación. Es competencia interna, pero hay que preguntarle lo que no dijo. Muy bien, gracias. Adicional a eso, Gus, ¿cómo se traduce no solamente en el precio a nosotros como vendedor, pero cómo le llega ese diferencial al productor al cual le estamos comprando? De hecho, ¿qué ventaja tiene un productor al cual entra dentro de una de las cadenas productivas? ¿Qué ventaja tiene en su remuneración básica? Porque es muy bonito hablar de sostenibilidad, de programas, de tener todos estos sellos, de tener todo, pero ¿cómo está afectando al productor básico? Productores como Doña Silvia, de nuevo la pongo de ejemplo, qué pena que le voy a acabar el nombre. Cuando nosotros compramos café certificado, transferimos la prima directamente al productor. Es decir, si hay un lote que está de 5 centavos de dólar por libra en Rainforest y compramos café a productores en cadena, les transferimos la totalidad de la prima al origen. Y eso no se hace cuando venda el lote, no. Eso se hace en el momento de la compra, en el punto de cereza. Cuando se le paga la factura al proveedor, se le entrega la prima transferida en su totalidad al productor y la empresa ya, digamos, en el procesamiento garantiza la eficiencia, digamos, operativa, pero nosotros entregamos la totalidad y ojo que eso no es una decisión de Green Coffee Company. Los esquemas de certificación obligan a que la transferencia y quienes son productores aquí reciban la transferencia total de la prima. No coman cuento con que la empresa que compra tiene que quedarse con una parte de la prima de certificación, porque eso no es cierto. Muchas gracias.